una reflexión sobre el nacionalismo mucho más actualizada. Mucho más actualizada quiero decir que tenga en cuenta los elementos que hemos ido recogiendo a lo largo de estos últimos, que yo pensaba que eran menos, pero de estos últimos 40 años, solo han sido 40 años. Entonces, sería ese un esquema primero, y en el que comenzaríamos con una serie de conferencias, una serie de debates, de reflexiones, en los que consideramos absolutamente oportuno y imprescindible que que abordásemos lo que fue el origen de la resistencia al nacionalismo, al menos para tener en cuenta de dónde venimos y luego podamos saber quiénes somos y dónde vamos, ¿no? Y nada mejor, he pensado, que el militar Santiago Trancón, que no solamente fue uno de los firmantes del manifiesto de los 1381, sino que incluso creo que fuiste tú el que lo redactaste y lo estructuraste. Yo creo que él nos va a explicar exactamente cuáles fueron los orígenes, la génesis, las razones por las cuales se llegó a firmar, va a recordarnos, a refrescarnos, aunque algunos ya lo sé que lo sabéis, pero permitidme que insista en una cuestión que es la razón de esta convocatoria. A mí, en unas cenas y en unas reuniones que hemos tenido entre amigos, ya algunos de ellos nos conocemos hace muchos años, me parecía interesante recuperar lo que podría ser eso, el discurso actualizado, la reflexión en torno al nacionalismo. De tal manera que, al margen de cualquier alternativa política partidista, se pudiera crear con el tiempo y de forma tranquila y de forma sosegada podríamos decir, un lobby de pensamiento de argumentario. Es decir, lo que es el argumentario. Yo entiendo que hay un cierto vacío, una cierta... En fin, hay ahora mismo un vacío importante en Cataluña, sobre todo en el terreno argumental y teórico, y me parecería como interesante volver a recuperar lo que fue en sus tiempos, Forwabel, lo que fue en sus tiempos en Mogambo, donde salió Forwabel, y donde después derivó hacia otras cosas, entre otras actividades del Partido Ciudadano. Es una propuesta que yo hago, que seguiremos trabajando, que me parece que era imprescindible que estuviera aquí Santiago Trancón, que me parece imprescindible que en la próxima conferencia esté el que fuera uno de los artífices de la primera manifestación contra el nacionalismo, que fue Eduardo Baroja, y más adelante creo que, hablaré con alguno de vosotros, creo que sería interesante también invitar a alguien que nos pudiera hacer una especie de descripción de lo que fue el origen, la trayectoria y la muerte civil y política de una operación política que fue Ciudadanos. Es decir, más o menos eso es el esquema en el que nos vamos a ir moviendo, si os parece bien, y contando con vuestra participación y con vuestra asistencia. Y nada más, paso la palabra a Santiago. ¿No te importa? No sé, protagonista y eso me va a importar. Vamos, me voy a pensar un poco. Piensa que estás con gente que te va a... Bueno, pues, muchas gracias, Benito. Nos conocemos desde antes del diluvio. Junto con los otros animales. En el instituto, sí. No éramos pareja, pero bueno. De hecho. Efectivamente, nos conocimos casi sí, en el Arca de Noé, que era el Instituto de Santa Coloma de Gramenet, Instituto Cruz Castelar, que es podemos decir, el punto cero primero del proyecto nacionalista. Yo creo que empezó ahí. Ya ves que estábamos en un instituto y ahí se puede explicar luego muchas cosas. Y también el punto cero de la resistencia, de los socialistas. Bueno, gracias por venir, espero no defraudaros y ayudar a este proyecto que ha esbozado Benito. Título de esto, esta charla, conferencia, como queráis, Manifiesto de los 2300, el ayer que no se fue. Ayer se fue, mañana no ha llegado. Hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. Permitidme iniciar esta charla citando a Quevedo. A
en el que mantengo una larga y animada conversación con dos gigantes de nuestra literatura, Gracián y Quevedo, y aún a riesgo de contaminar con cierta sospecha de delirio cuanto digan adelante, confesaré que cuando Benito Padilla me propuso realizar esta conferencia, enseguida empecé a oír voces y susurros, una especie de psicofonía que pronto identifiqué como la voz de estos dos maestros que sin duda querían intervenir y continuar así la conversación que durante meses hemos mantenido. Con palabras también de Quevedo diré que sí, que vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos, porque eso es leer, escuchar con los ojos. Leer a los clásicos es escuchar voces calladas que, palabras de Quevedo también, al sueño de la vida hablan despiertos. Bueno, dentro de este marco de referencias entenderéis por qué he empezado esta charla con esos conocidos versos de Quevedo que nos hablan del paso del tiempo. Vamos a hablar de unos hechos que ocurrieron hace 41 años. Es inevitable que nos preguntemos qué pinta el tiempo en todo esto. ¿Qué sentido tiene recordar hechos que se han ido? ¿Se han ido? Esta es la pregunta, la primera pregunta, que nos llevará al lugar en que quiero situar esta reflexión. Lo que ocurrió en 1981 se ha ido, ha desaparecido. Al recordarlo hoy, ¿estamos hablando del pasado o del presente y del futuro? Recordemos el verso de Quevedo: soy un fue y un será y un es cansado. Fijémonos en que dice soy un fue, no fui un fui, lo que significaría que con el paso del tiempo desaparece definitivamente todo lo que ocurre en él y que nosotros no somos hoy el que fuimos ayer. No, lo paradójico es que dice soy un fue, en presente, o sea, que ahora soy lo que se fue o el que fui. Que sin el fui no sería lo que ahora soy. O dicho de otro modo, el pasado no desaparece. Sigue siendo, sin por ello dejar de ser pasado. Pero hay más. Dice también, soy un será. No seré un será. De nuevo, el futuro, como antes el pasado, se hace presente. Es el presente sin dejar de ser futuro. Y por último dice, soy un es, ahora sí, en presente, pero añade cansado, que otorga a este soy un sentido dramático e intenso, el del cansancio de la vida. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nuestro modo de percibir e interpretar el tiempo es fundamental para entender lo que somos, pero también para entender lo que sucede a nuestro alrededor. La primera conclusión es que no podemos considerar el pasado simplemente como algo pretérito, ni el futuro como algo venidero. Para comprender el presente es imprescindible conocer e interpretar el pasado como algo presente y el futuro como algo que depende igualmente del presente y del pasado. No hay estado sino continua mutabilidad en todo, dice Gracián, profundizando sobre el tema. Y añade Quevedo, solamente lo fugitivo permanece y dura. Lo permanente muta, cambia, y el futuro y lo fugitivo dura. Pensar sobre los hechos que sucedieron en torno al manifiesto de los 2300 de 1981 es reflexionar sobre eso permanente que cambia y sobre eso fugitivo que dura, referido en este caso a todo lo que tiene que ver con el nacionalismo separatista, por un lado, y por otro, con la política apaciguadora que ha sido la política dominante
preguntando permanece en el nacionalismo y en la política apaciguadora? ¿Y qué es lo fugitivo o transitorio que, sin embargo, ha durado y sigue actuando en estos dos ámbitos? Para responder a estas preguntas hemos de elaborar una teoría sobre el nacionalismo catalán, paralela a una teoría sobre el funcionamiento de la democracia en España. No voy a desarrollar esta idea porque ya lo he hecho en mi libro, también señalo aquí, España sentenciada pero no vencida, donde no solo hago un repaso de los hechos fundamentales ocurridos durante los últimos 40 años, sino que abordo una teoría política sobre el nacionalismo catalán y al mismo tiempo busco una explicación al funcionamiento claudicante de las instituciones básicas de nuestra democracia, especialmente el Poder Judicial. Adelantándome a las conclusiones, diré que el primer efecto del manifiesto de los 2300 fue sacar a la luz pública la existencia de un problema, no solo lingüístico, sino político, en Cataluña, y que ese problema afectaba a toda España. De pronto Cataluña dejó de ser el modelo de progreso, libertad y estabilidad democrática que había sido durante la transición, como Tarradellas se había empeñado en mostrar, para convertirse en un problema. ¿Por qué se produjo este impacto, este cambio que afectó tanto dentro como fuera de Cataluña? Vamos a aclarar lo del impacto. Federico Jiménez Los Santos, en su libro Barcelona, la ciudad que fue, dice que el manifiesto despertó una tormenta social que probablemente no ha conocido Cataluña en términos políticos desde la Guerra Civil. Así fue. No me refiero solo a que el manifiesto dio lugar a un programa televisivo de altísima audiencia, como fue el debate en La Clave de José Luis Borbín, recientemente fallecido. Entre paréntesis, te explico, os diré que este programa de La Clave lo intentamos recuperar con motivo del 30 aniversario de José Domingo, que se hizo un acto también interesante de recordar el 30 aniversario de ese manifiesto, y no apareció en la cinta por ningún lado. Revolvimos todo al Prado del Rey, los responsables que estaban en eso, de todos sabía todo, pero curiosamente este documento histórico, sin duda, el debate de La Clave, estuvo Rodolfo Martín Villa, Senillosa, Francesc Noy. Bueno, por curiosidad, entonces ya digo, de estas cosas paralelas que ocurren extrañas, todavía hoy es un misterio de cómo ha podido desaparecer. Los archivos de televisión española son de los mejores que hay, tienen hasta, vamos, la última jota que haya hecho, yo que sé quién, el exceso, ¿no? Bueno, digo que dio lugar, además, a eso, a este gran debate. Pero recordad que entonces la televisión tenía un impacto brutal, no había otra cosa, esto se veía, lo vio toda España, ese programa, era el único programa de debate político de vida. Ni tampoco digo que el impacto se debe a que el tema ocupó varias páginas durante meses en todos los periódicos nacionales, a lo que hay que añadir la conmoción que produjo el atentado contra Federico Jiménez Los Santos. El impacto fue más allá de lo mediático y afectó, digo, a la imagen de Cataluña, como hemos dicho, pero también sembró dudas sobre el rumbo que debía tomar el proceso autonómico, rumbo que dio lugar a otro acontecimiento decisivo del momento, que fue el intento de golpe de Estado de Tejero, Miralles del Ros y otros. O sea que el manifiesto puso de manifiesto los problemas políticos más importantes del momento, y por eso tuvo ese impacto. Pero hay más. El modo como la clase política se enfrentó a lo que denunciaba el manifiesto fue un adelanto de cómo esa misma clase política iba a reaccionar y a abordar esos gravísimos problemas. Podemos leer hoy, por tanto, todo lo que sucedió en torno al manifiesto como una guía o un mapa de lo que luego sucedió.
un modelo de actuación que, si bien ha entrado en crisis, sigue siendo todavía hoy dominante en partidos tan importantes como el PSC o el PSOE, e incluso en el actual PP, un PP junto al PSOE, que con su ceguera y cobardía han sido los verdaderos responsables de lo sucedido durante estos últimos 40 años. Los nacionalistas no son responsables, sino culpables, porque no han hecho sino lo que es natural y consecuente con su naturaleza, del mismo modo que la naturaleza del escorpión es picar y matar a las víctimas, a sus víctimas. Permitidme, llegado a este punto, que esboce una teoría sobre el valor de determinados hechos tienen en nuestra vida, tanto en la personal como en la colectiva. La podríamos denominar algo así como el valor seminal de los principios o la información profética de los comienzos. El supuesto básico de esta teoría es afirmar que los hechos iniciales tienen en miniatura, o como una semilla, los sucesos posteriores. No se trataría tanto de una relación de causalidad, sino genética o embrionaria, de tal modo que podemos ir comprobando cómo los hechos posteriores están preanunciados o contenidos en los hechos iniciales. O sea que si leemos y analizamos con atención cómo se produce el comienzo de algo, podemos adelantar casi proféticamente lo que va a suceder posteriormente. Podemos aplicar esto a nuestra vida y comprobar hasta qué punto esta teoría es válida, analizando, por ejemplo, cómo fue nuestra primera relación con alguien, y seguramente descubriremos cómo en ese primer encuentro estaba contenido, como en una ruta marcada por un GPS, el desarrollo y el futuro de esa relación. Si consideramos al manifiesto de los 2300 como un mapa y lo desplegamos, encontraremos todos los elementos de la ruta separatista y la paralela reacción apocada del poder institucional y político en cada momento. Este mapa sería el de la toma de conciencia en España de que el eufemísticamente llamado conflicto de Cataluña iba a ser uno de los problemas centrales de nuestra democracia, el problema más grave, permanente y desestabilizador del régimen constitucional y democrático recién establecido. Esto, que hoy pocos se atreverían a poner en duda, no estaba nada claro antes del manifiesto. Por primera vez, quien quiso pudo darse cuenta de lo que se encerraba y ocultaba, eso que entonces todavía se llamaba el catalanismo. Digamos que el huevo del catalanismo eclosionó prematuramente, como por accidente. Catalanismo es sinónimo de nacionalismo y nacionalismo de separatismo independentista. A partir del manifiesto, digo, la mayoría de los españoles que quisieron darse cuenta pudieron no solo darse cuenta de que había un problema en Cataluña, sino que España tenía un grave problema con el nacionalismo catalán que acabaría contaminando y condicionando toda la política nacional. Los catalanistas lo celebraron, porque siempre han querido presentar el tema como un conflicto entre Cataluña y España. Primera falacia que hay que desterrar del discurso, porque consagra la existencia de Cataluña como un ser aparte, diferente e irreconciliable con España. Dejemos bien claro que el problema, por tanto, no es solo de Cataluña, ni del País Vasco, Galicia, etc. Ni van a ser los catalanes solos los que lo solucionen, ni que la solución pueda pasar por desmoronar España con la fórmula que sea, federal, confederal, plurinacional. La solución solo podrá venir, y adelante una conclusión, de un movimiento mayoritario, tanto en Cataluña como en España, que exija la derrota política e ideológica del nacionalismo. Por un lado, y la derrota igualmente política e ideológica de cualquier proyecto claudicante, apaciguador, que acabaría destruyendo el sistema constitucional y la igualdad entre todos los españoles. Podemos leer el manifiesto, por tanto, como un acontecimiento inaugural en
en el que el nacionalismo reveló por primera vez su verdadera naturaleza, desplegó sus armas y métodos más eficaces para atacar y defenderse, desveló sus fines y actuó en función de sus objetivos con determinación y coherencia. Métodos que luego se han repetido con una obstinada perseverancia, guiados por la máxima que sostiene desde entonces el separatismo. Ni un paso enrere, ni un paso atrás. En nada. Cojan cualquier tema, cualquier asunto, cualquier ámbito del poder económico, social, cultural, mediático, competencial, asociativo, lo que sea, como sea y donde sea. Allí donde el nacionalismo ha puesto su mano, su garra, su guante de terciopelo, su barricada o pira incendiaria y hasta su mirada, de ahí no se ha movido. No ha retrocedido ni un milímetro en su conquista del territorio. Esto explica que pocas deserciones hay en el independentismo. Digo que ni siquiera hemos visto a un cura arrepentido de colgar en la fachada de la iglesia o en el campanario la estelada o los lazos amarillos. Ni siquiera la mala conciencia cristiana no han llegado a eso. He aquí una pequeña lista de las reacciones que provocó el manifiesto en el nacionalismo, manifiesto que se publicó el diario ABC, recuerdo, en marzo de 1981, que se tituló Por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña, y llevaba al final la fecha del 25 de enero de 1981, por ser ese día en el que se inició la campaña de recogida de firmas. Y la publicación en el diario 16 fue el 12 de marzo, porque en medio ocurrió el golpe de Tejero y fue prudente distanciarlo un poco. Tampoco sirvió mucho nada porque nos asociaron a una continuación del golpe de Tejero de cualquier manera. Si hubiera pasado un año, nos lo habrían acusado igual. Pero dejamos, en fin, unas semanas, unos 15 días de prudencia para publicarlo. Digo que llevaba la fecha final del 25 de enero, pues coincidió el día que lo acabé de redactar, efectivamente lo redacté yo, un pequeño añadido de Federico Jiménez de los Santos. Y lo curioso, a propósito de esta fecha que aparece al final del manifiesto, pues recuerdo, creo que fue en El País, David, ya, no sé qué, un
un oscuro atentado, ese tiene unas palabras, un oscuro atentado, de un grupo desconocido. Que estaba entonces, pero desconocido, vamos. Debía conocer Pujol hasta... Bueno, pues eso es, que recordemos que Esquerra Republicana y Convergencia y Unión nunca condenaron el atentado a Federico Jiménez de los Santos. Hasta hoy. Vale, la memoria histórica. 5. Apelación a Cataluña y a los catalanes como una entidad y una unidad sagrada, sujeto último, receptor de todas las ofensas y agravios en cuyo nombre se actúa y se justifica con un bien supremo que es cualquier acto en su defensa, acto que sea. 6. Uso de las figuras de prestigio como argumento de autoridad y justificación de la campaña de desprestigio contra los firmantes. En este caso, pues fue Vázquez Montalbán, fue Gil de Viedma, fue Carlos Barral. Se echó de mano de todo eso lo que era la voz divina de entonces. Hoy diríamos la voz cambiada o la cosa. Ahí había hoy ya hablaríamos de la voz arcoíris, puede ser. Que había. Pues ahí estaba la voz divina, efectivamente, pasándose las escrituras de Tabella, y todo eso. 7. Utilización de charnegos agradecidos e integrados como contraprueba fáctica. Había muchos en las filas del PSC, está Julio Villacorta, que podría hablar mucho de ellos, y del PSUV. Recuerdo solo uno porque luego interviene en algo como Martín Foal, otro tipo. 8. Control del lenguaje. Uso constante de una ambigüedad calculada. Las proclamas de españolismo de Pujol, por ejemplo, que recordad que llegó a ser nombrado por el ABC en el 84 español del año. Palabras como bilingüismo, cooficialidad, nacionalidad, lengua propia, cohesión social, integración, construcción nacional, normalización, el derecho a decidir, está plagado. Todos esos términos que aparentemente tal están todos absolutamente contaminados, llevan el virus, son utilizados, y es en eso gran capacidad, mucha y extraordinaria capacidad de control y de movilización de eso. 9. Control y movilización social de la sociedad civil, de todo tipo de asociaciones. Recordemos el programa de Luis de Pujol, pero en aquella época empezó a controlarse absolutamente todo, asociaciones deportivas, culturales, folclóricas, artesanales, hasta gastronómicas y regionales, los sindicatos, no digo nada. A todos, muchos les obligaron a manifestarse públicamente en contra del manifiesto, mediante chantajes, sobornos y amenazas. Surgió entonces la famosa crida a la solidaridad en defensa de la lengua, la cultura y la nación catalanas, que promovió un acto multitudinario en el Camp Nou, al servicio de la causa, ya de entonces, donde se reunieron, decían 100.000 personas, serían menos, pero bueno, como reacción contra el manifiesto. Ahí tiene Federico una reflexión muy interesante que dice: todos los que se habían escondido como ratoncillos el 24F, después del golpe de Tejero, que se hizo una manifestación en Cataluña de rechazo, y fuimos 4. Los resultados. Yo veía que bueno, no apareció absolutamente nadie, ¿no? Estaban todavía algunos en Andorra o en Perpiñán o yo qué sé dónde, ¿no? Aquí en las alcantarillas, que es lo que ahora con el coche, en fin. Pues esta vez, dice, todos esos se dieron heroicamente la cara. Por último, señalamiento público, marginación, aislamiento, rechazo social de todo el que se opuso al discurso oficial, especialmente en el ámbito de la enseñanza y los sindicatos. La labor aquí de Zappa de Pujol fue tremenda. Yo tengo datos concretos, ¿no? Como la Casa Regional de León y el Centro Castellano de Leonés y tal, que fue la única casa regional que se resistió un poco, como nosotros y tal, como el Pujol los invitó a cenar y tal, pero personalmente, ¿no? Ahí hacía así. Tengo otro caso también, del que era entonces director de la Escuela de Idiomas,
campaña de recogida de firmas, que todo fue espontáneo, que no se organizó nada, que ni se planificó nada. Primero porque no éramos ningún grupo ni era nada, los amigos nos habíamos reunido y se acabó y no queríamos más que decir eso. Nos desmontó por completo. La mayoría de las firmas nos llegaron de personas desconocidas, como las más de 1.500 de los obreros de SEAT. De SEAT, no de el buque insignia de la lucha antifranquista, ¿no? No de los hijos de Sarriá, para entendernos de ellos. Esas firmas que nos llegaron un día, y aquí tengo a la persona que nos la entregó. Juan Carlos Torrubia, podrá contarle también de cómo desde aquellas épocas también es un batallador increíble, este sí que es un, en fin, precoz, ¿no? Es la denuncia de todo aquello encima de venir con aquel fajo. Era, pues eso, todo espontáneo, no sabíamos cómo. Por hacer un paréntesis, llegamos a tener al poco tiempo, nosotros unas 23.000 firmas, ¿verdad? Que las teníamos ahí guardadas en una caja fuerte y yo decía, mira, ya se acabó, no cogemos más, porque para qué, aunque se llevan 3 millones y esto no va a servir para nada, ¿no? Y no sé dónde habrán acabado las firmas, porque lo que llevaba Jesús Luis Reynoso no he vuelto a estar en contacto con él, no sé qué ha pasado, el contacto con él era a través de Carlos Agún, que ha muerto, entonces, pues no. Pero bueno, el hecho era ese. Digo entre paréntesis también que algunos nos acusaron, entre ellos, acusar, hicieron una presentación real, ¿no? Como Antonio Robles en su libro, extraordinario libro de la historia de la resistencia de Cataluña, pues lamentaba cómo, en fin, este gran movimiento no cuajó, cómo en el fondo casi huimos, dimos la espantada, escapamos. He explicado en algunos artículos por qué nos fuimos, que no tiene que ver nada ni con cobardía, ni con miedo, ni con nada, sino con muchas explicaciones, pero entre ellas pues porque nosotros no fracasamos en nada porque no lo intentamos. Nosotros no intentamos nunca formar ni partidos, ni grupos, ni resistencias, ni nada. Es una cosa que nos vino, y cuando intentamos hacer algo un poquito distinto, como fue crear una asociación que sería como así la Cervantina que hay ahora, porque quisimos crear una especie de asociación llamada Cervantes, y claro, intentamos por todos los medios y aquello no salió. Yo me entrevisté 2 veces con Martín Villa en el Paseo de la Castellana, cuando era ministro de Administración Territorial y todo esto, y simplemente para decir, oye, mira, vamos a hacer una asociación cultural en Cataluña, darnos un poco de apoyo, a ver, a una serie, ahí, que un local, y ya está, para alquilarlo y lo voy a ver, y tal. 2 veces me hice el viaje expresamente a Madrid, confiado con él y tal, estuve en su despacho, lo recibí, a su jefe de gabinete, todo estupendo, muy bien y tal. Al final, ¿qué deduje? Me estaba tomando el pelo y ¿qué pasaba? Que tenía un miedo verbal a que le acusaran de estar apoyando al españolismo, los españolistas. Si se enteraban de que el gobierno que se ve entonces apoyaba esto, sería ya, no lo podían ver. Entonces era presidente Calvo Sotelo. Y en una ocasión, y cuento ya para hacer un poquito más ameno el asunto, un poco de ese asunto, todavía queda mucha reflexión, pero bueno, voy a adelantar. Pues me encontré con él ahí, sí, y bien, y en ese momento él decía, el enfoque era, claro, para hacernos una idea de la situación del momento, por eso digo que estos momentos inaugurales son emblemáticos y pueden ayudar a reflexionar mucho. Decía que tenía que utilizarse los fondos reservados. Tenía que ir por el fondo de la iglesia para que nadie se enterara de eso. No sé, sería, no sé, en aquella época lo que era, un poquito de dinero, una bobada, ¿no? Pero así todo de lleno. Y dio la casualidad de cuando estaba conmigo ahí hablando de todo esto, le llama al presidente, le llama a Carlos Sotelo, por teléfono, a Martín Villa. Lo coge y digo, ¿es el presidente? No, ocasión estupenda, se lo va a decir, porque eran de la presidencia, los fondos, donde tenían que salir, ¿no? No sé cómo le comentará algo y tal. Hablo de dinero que van a tratar a sus órdenes, mi presidente. No se acordó ni de qué estábamos hablando, vamos, le importaba un pepino aquello, ¿no? Bueno, pues así acabó, llegamos a la conclusión de que no había nada que hacer.
contestar a la pregunta de qué es el nacionalismo catalán, cuáles son sus rasgos esenciales y hasta qué punto la historia posterior al manifiesto no es más que un despliegue de esos rasgos esenciales y una adaptación a los distintos momentos del proceso. El manifiesto podemos decir que expresa el inicio de un ciclo histórico en el que todavía estamos inmersos, cuya línea de continuidad podemos trazar hasta hoy mismo. En mi libro España sentenciada analizo este largo proceso y llego a la conclusión, una conclusión que puede parecer alarmista, pero que yo prefiero simplemente calificar de objetiva y alertadora. Digo que durante este ciclo histórico de más de 40 años se ha producido un doble proceso, que está conectado e interrelacionado. Se ha producido, y lo cito, por un lado, un avance ininterrumpido de las posiciones secesionistas que ha ido afianzando un poder, el del nacional separatismo, y por otro, el retroceso y debilitamiento del poder del Estado democrático. Y añado, lo importante es observar el avance de esa línea de continuidad de las fuerzas separatistas al margen de su color político y la mayor o menor intensidad de sus conquistas en los distintos ámbitos: educativo, el fiscal, el económico, competencias, la lengua, los medios de comunicación, las estructuras de Estado, hasta el Poder Judicial. Concluyo, cito, que el movimiento independentista nunca ha actuado a ciegas, ni de forma espontánea, improvisada o impulsiva. Todos sus pasos han respondido a un plan estratégico pensado y dirigido para alcanzar en sucesivas metas el último fin, que siempre ha sido la independencia. Hay realidades que cuesta asimilar, pero que son imprescindibles si queremos derrotar al nacionalismo. Hemos de tener claro qué rasgos definen al nacionalismo catalán. Con cierta pretensión incluso escolástica me atrevo a definirlo en estos puntos. 1. El nacionalismo catalán no se rige por valores, ni morales, ni humanistas, ni democráticos, por más que apele a ellos como elemento imprescindible de su propaganda. Si lo tratamos de interpretar en función de esos valores, nos equivocaremos radicalmente. Siempre nos toparemos con el cinismo y el supremacismo moral. No, por más que lo repitan y acabemos creyéndolo, el nacionalismo catalán no se mueve por valores democráticos, como el bien común, la igualdad, la justicia, la libertad, la fraternidad, la solidaridad, el antirracismo, la tolerancia, etc. Por el contrario, su naturaleza es xenófoba, racista, excluyente, clasista. O sea, antidemocrática y totalitaria. Si partimos de esto, entenderemos muchas cosas. Si suponemos lo contrario, no acabaremos entendiendo nada. 2. El nacionalismo catalán no se rige por razones o argumentos racionales y objetivos. La razón es el ejercicio del pensamiento basado en la verdad, la coherencia y la objetividad de los hechos. No hemos de confundir la astucia y el cálculo con la racionalidad. Digo que el nacionalismo no se basa en el ejercicio de la razón ilustrada, que es el funcionamiento de las sociedades modernas. Su concepto de nación, de etnia, raza, cultura y lengua, en torno a los cuales se construye el nacionalismo, no es de origen racional, sino romántico. No está basado en el racionalismo, sino en el idealismo metafísico alemán. La conclusión es que no hay modo de combatir al nacionalismo solo con argumentos racionales o apelaciones a la verdad. 3. Si el
es un proyecto dirigido a alcanzar el poder en todos los ámbitos de la vida social, económica y política. El fundamento último del poder es la fuerza. Y la fuerza es la capacidad para imponer y controlar un orden político, económico, social y cultural. La lógica de un poder que no se fundamenta en valores democráticos ni en principios racionales es la de ir adquiriendo cada vez más poder hasta alcanzar el poder absoluto, anular cualquier otro poder que se oponga o dispute su dominio. El nacionalismo catalán ha alcanzado ya un poder considerable, pero todavía no todo el poder. Pero su tendencia natural o impulso esencial es alcanzar todo el poder. 5. Este análisis quedaría incompleto, sin embargo, si no introdujéramos otro elemento esencial, lo que Marx llamó la superestructura, o sea, los elementos ideológicos, mentales y emocionales. El nacionalismo catalán es un movimiento ideológico, mental y emocional o psicológico. Entramos aquí en un terreno más impreciso, más difícil de definir y concretar, pero no por ello menos esencial. Lo primero que hemos de tener claro es que las ideas, las imágenes, las emociones no son algo meramente abstracto o etéreo, sino fenómenos mentales y psicológicos que se materializan, que originan y hacen posible actos y hechos materiales y visibles, como puede ser una manifestación, la toma del aeropuerto, el incendio de las calles, agresiones y atentados mortales, por hablar de los aspectos relacionados con la violencia. Sexto rasgo de definición del nacionalismo catalán. Llegamos aquí a un punto esencial, digámoslo claro: ideología nacionalista y violencia son inseparables. Cualquier discurso nacionalista de rechazo de la violencia es en sí mismo cínico e impostado. Pues el nacionalismo sabe muy bien que la violencia en todas sus formas, de la amenaza al atentado, es un arma necesaria y que, llegado su momento, será definitiva para lograr sus últimos objetivos. La quincena o el mes o la semana trágica, no sé, del 2019, después de las sentencias de los golpistas, pues fue un ensayo perfectamente conocido por la gente. Luego no ha ocurrido desde la guerra civil en ninguna, yo creo que en ningún país, nada, que no estamos tan metidos en un mes de incendiar las calles y todo lo que ocurrió ello. 7. Añadamos, para acabar esta definición de los rasgos esenciales del nacionalismo catalán, una referencia directa a los aspectos psicológicos, emocionales y mentales sin los cuales tampoco entenderíamos el fenómeno del nacionalismo. Vivimos inmersos en un mundo emocional. Todo cuanto hacemos y pensamos está teñido de un tono y una carga emocional. Las emociones no existen separadas de la mente. Toda emoción va acompañada de imágenes e ideas. Aquí es donde interviene lo que se ha llamado ingeniería social, y que no es otra cosa que una manipulación sistemática de las ideas e imágenes para provocar reacciones emocionales de adhesión e identificación individual y grupal a una causa, un proyecto, un proceso. Eso lo ha tenido siempre muy claro el independentismo. El programa 2021 pues, lo demuestra bien. No tenemos tiempo de adentrarnos en estos vericuetos, pero me basta con señalar que la envidia, el odio, la venganza, el rencor, la necesidad de sentirse superior, la utilización del miedo, las frustraciones, las promesas y expectativas de mejora, la necesidad y búsqueda de reconocimiento, el miedo al rechazo, la búsqueda de protección en el grupo, la impunidad, la atracción de la violencia, el placer del dominio sobre otro, etc., todo un complejo mundo de reacciones emocionales que pueden fácilmente dispararse mediante un símbolo, una bandera, un himno, una manifestación, una marcha en las antorchas, una consigna, un vídeo, una foto, etc. Si además se poseen poderosos medios o instrumentos como la educación, como los medios de comunicación y propaganda, y dinero abundante para pagar a miles de activistas en todos los ámbitos, pues es fácil entender cómo el nacionalismo posee un arma poderosísima de control mental y psicológico para lograr esos objetivos. Todo esto ha dejado de ser mera especulación después de la experiencia
hechos que nadie quería ver, pero que un pequeño grupo de ciudadanos los atrevimos a denunciar con todas sus consecuencias políticas y personales que esto supuso, y cuyo éxito y enorme repercusión que tuvo. Cosas tremendas, ¿no?, del sectarismo y de Pujol y de todo, y aquello quedó pasó desapercibido. Recordemos también cómo poco después vino la absolución de Pujol en el caso del atraco de la banca catalana, o la anulación de la LOAPA, la ley de organización del proceso económico, por parte del Tribunal Constitucional, por citar ejemplos muy emblemáticos. Se impuso la política de la claudicación, la cobardía, las componendas, los cambalaches, la perversión del texto constitucional, la anulación paso a paso de esos derechos lingüísticos que defendía el manifiesto. Como insisto en mi libro España sentenciada, sentenciada no significa ni derrotada ni vencida. Son las élites privilegiadas, cito el libro, las oligarquías nacionalistas, los supremacistas son los partidos reaccionarios de la izquierda y los partidos reaccionarios y abocados de la derecha, la burguesía sin patria y antiespañola, son todos los que viven de difundir el odio y la mentira, los intelectuales orgánicos, los jueces claudicantes, los profesionales acomodados, son los miles de colaboradores necesarios, todos los que viven del proceso independentista. Son todos ellos los que han sentenciado a España y preparan el golpe definitivo. Pero todavía quedamos muchos, la mayoría, que no estamos dispuestos a ser subjugados, muchos los que nos hemos rebelado desde hace muchos años, y muchos los españoles que hoy no están dispuestos a sucumbir, a resignarse, a transigir y a claudicar. Somos mayoría los que no estamos dispuestos a aceptar la independencia de Cataluña, del País Vasco o de cualquier otra parte de España. La gran mayoría sabe que España es un bien común irrenunciable, garantía de nuestros derechos y de la igualdad de todos los españoles. España es propiedad común de todos los españoles por igual, sean donde sea y vivan donde vivan. Acabaré como empecé, citando, no sé cuánto tiempo llevamos. Vamos en orden. Pues acabo, me queda un vuelo. Y así recuperamos un poco el espíritu de los clásicos. Acabaré, como empecé, citando a Quevedo. En su escrito La rebelión de Barcelona, que tituló Ni es por el huevo ni es por el fuero, y dice cosas sobre Cataluña y los catalanes a propósito de la guerra del Segadors, que resultan de total actualidad. Sin duda, lo que ocurrió en ese primer intento de rebelión, que no de independencia, porque recordemos que los catalanes no querían la independencia, se pusieron a depender de Francia, confirma esta teoría que hablé sobre el valor seminal profético de los hechos inaugurales. Podéis encontrar un análisis completo en mi libro, Sabiduría del Clásico, sobre este hecho, la rebelión de Cataluña. Y destaco aquí una afirmación de Quevedo, que dice que los catalanes usan sus fueros y privilegios, o sea, sus leyes, no como son, sino como ellos los interpretan y quieren. No los alegan como los tienen, sino como los quieren. Apliquen esto los textos de hoy, hasta la Constitución. Porque han convertido en fuero el, magnífico dice, el no queremos porque no queremos. El gran fuero. Se refiere sobre todo a los señores feudales, las familias aristocráticas que dominaban Cataluña en aquella época y que provocaron la rebelión. Incluso usaron una fake news de la época muy curiosa, ¿no?, que al acusar el incendio de una iglesia en Río de Arenas, donde se quemaron las hostias consagradas y todo aquello, y de esto hicieron un libelo, sacaron una proclamación católica que difundieron y se tradujo a no sé cuántos idiomas, para acusar, por supuesto, a los tercios y al ejército español de sacrílego, de profanador, de que había quemado las hostias consagradas. Sacaron el folleto ese, se veía unas hostias chamuscadas, una propaganda tremenda, y lo escribió uno donde, entre otras personas, pues decía que el primer cristiano había sido catalán.
Bueno, eso a propósito de este libro de Quevedo, y acaba, por eso hay que entender dentro de este ambiente estas obras purísimas de Quevedo, que habla, refiriéndose a esa minoría, fundamentalmente, que además están muy peleados entre ellos, entre los distintos clanes que había. Dice, son los catalanes aborto monstruoso de la política. Esta gente de natural contagiosa, esta provincia apestada de esta gente, este laberinto de privilegios, este caos de fuegos. No se puede decir mejor. También pertenece a una reflexión de Quevedo a propósito de la muerte de Julio César, que es la vida de Marco Bruto, donde hay unas cosas con las que quiero acabar, ¿no? Dice sobre la importancia que hemos hablado aquí de las primeras acciones y la necesidad de actuar en los comienzos con determinación y valentía, pues cuenta pues cómo asesinaron a Julio César, ¿no? Y hace esta reflexión, dice, determinarse tarde al remedio del daño es daño sin remedio. Que se pudo actuar Julio César para acabar, que tenía ya muchos indicios, pero no lo quiso hacer. Te podemos decir que en el 1981 se pudo actuar con determinación, pero no se hizo, con lo que el daño ya fue inevitable. El inmenso daño que el nacionalismo ha hecho a Cataluña y a la mayoría de los catalanes y a España y a los españoles es monstruoso. Bueno, acabo ya, me queda un pollo y así recuperamos un poco el espíritu de los clásicos. Acabaré, como empecé, citando a Quevedo. En su escrito La rebelión de Barcelona, que tituló Ni es por el huevo ni es por el fuero, dice cosas sobre Cataluña y los catalanes a propósito de la guerra del Segadors que resultan de total actualidad. Sin duda, lo que ocurrió en ese primer intento de rebelión, que no de independencia, porque recordemos que los catalanes no querían de independencia, se pusieron a depender de Francia, confirma esta teoría que hablé sobre el valor seminal o profético de los hechos inaugurales. Podéis encontrar un análisis completo en mi libro, Sabiduría y Arcásico, sobre este texto de la rebelión de Cataluña. Y destaco aquí una afirmación de Quevedo que dice que los catalanes usan sus fueros y privilegios, o sea, sus leyes, no como son, sino como ellos los interpretan y quieren. No los alegan como los tienen, sino como los quieren. Apliquen esto los textos de hoy hasta la Constitución. Porque han convertido en fuero el, magnífico dice, el no queremos porque no queremos. El gran fuero. Se refiere sobre todo a los señores feudales, las familias aristocráticas que dominaban Cataluña en aquella época, que provocaron la rebelión. Incluso usaron una fake news de la época muy curiosa, ¿no? Que al acusar el incendio de una iglesia en Riudarenas, donde se quemaron las hostias consagradas y todo aquello, y de esto hicieron un libelo, que sacaron una proclamación católica que difundieron y se tradujo en no sé cuántos idiomas, para acusar, por supuesto, a los tercios y al ejército español de sacrílego, de profanador, de que había quemado las hostias consagradas. Sacaron el folleto ese, se veía unas hostias chamuscadas, en fin, de una propaganda tremenda. Y lo escribió uno donde, entre otras perlas, pues decía que el primer cristiano había sido catalán, primero que se veía. Fue un catalán, primero que se convirtió al cristianismo. Bueno, eso a propósito de este libro de Quevedo. Y acaba, por eso hay que entender dentro de este ambiente estas palabras durísimas de Quevedo, que habla, refiriéndose a esa minoría, fundamentalmente, que además están muy peleados entre ellos, entre los distintos clanes que había. Dice, son los catalanes aborto monstruoso de la política. Esta gente de natural contagiosa, esta provincia apestada de esta gente, este laberinto de privilegios, este caos de fuegos. No se puede decir mejor. También pertenece a una reflexión de Quevedo a propósito de la muerte de Julio César, que es la vida de Marco Bruto, donde hay unas cosas con las que quiero acabar, ¿no? Dice
sobre la importancia que hemos hablado aquí de las primeras acciones y la necesidad de actuar en los comienzos con determinación y valentía, pues cuenta pues cómo asesinaron a Julio César, ¿no? Y hace esta reflexión, dice: determinarse tarde al remedio del daño es daño sin remedio. Que se pudo actuar Julio César para acabar, que tenía ya muchos indicios, pero no lo quiso hacer. Te podemos decir que en el 1981 se pudo actuar con determinación, pero no se hizo, con lo que el daño ya fue inevitable. El inmenso daño que el nacionalismo ha hecho a Cataluña y a la mayoría de los catalanes y a España y a los españoles es monstruoso. Qué ingente cantidad de energía, de recursos humanos y de todo tipo dedicados a alimentar este aborto monstruoso de la política que es el nacionalismo separatista. Cuánto sufrimiento. No quiero hablar de los niños de 0 a 6 años en las escuelas, por decir un elemento que a mí me parece de una crueldad y una brutalidad tremenda lo que se hace con esos niños. Sobre la importancia de los comienzos o de las primeras acciones, también en este libro que estoy comentando de la vida de Marco Bruto, dice, cuando le van a asesinar a Julio César, dice Quevedo: quitóle Tilio Cimbro la toga de los hombros a Julio César, y luego Casca, el primero, le dio por las espaldas la primera puñalada. Y dice Quevedo: rey que se deja quitar la capa da ánimo para que le quiten la vida. Esta primera herida, según Plutarco, dice que no fue de peligro, pero fue la mortal por ser la primera, pues dio determinación a las otras. A la democracia española y a la Constitución le ha pasado en cierto modo como a César. El nacionalismo catalán y vasco dieron una primera puñalada al tirar abajo la Loapa. Fue el primer intento de racionalizar un Estado democrático igualitario. Aquel primer intento de evitar sucesivas cuchilladas de los estatutos, de las leyes de normalización del catalán, por poner algunos ejemplos, y todas las leyes educativas y las sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Y por último, sobre la ceguedad de los políticos y de los partidos mayoritarios ante toda esta situación, comenta Quevedo, dice: asió César a Casca la mano con el puñal y con grande voz le dijo en latín: malvado Casca, ¿qué haces? Tiene César en la mano la empuñadura de la espada que le hirió y pregunta gritando al homicida lo que hace. Hablan habiéndoselo dicho el golpe y la sangre. Concluye, dice: quien pregunta lo que padece, con razón padece y sin remedio lo que pregunta. No puede ser mayor ignorancia que preguntar lo que uno ve. En fin, apliquemos esto a lo que ya hizo del manifiesto. Desde que escribí este manifiesto, cuántas veces me he encontrado con personas que ni ven ni quieren ver lo que tienen delante, que niegan la naturaleza perversa y homicida del nacionalismo, que niegan todo lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo día a día en Cataluña. Los que estamos aquí, estoy seguro de que todos nos hemos atrevido a ver el puñal y la sangre y a denunciarlo. Seguimos y seguiremos porque esta guerra todavía no ha terminado. Muchas gracias, Santiago. Una intervención muy lúcida, además muy sentida. Nos tenía tiempo, yo quería presentaros sí, brevemente. Sí. Voy a ir muy rápido porque ya no Sí. es tarde. Algunos documentos de la época, por hacerlo un poco más ameno, y para ilustrar y confirmar. A ver, esto ya no. A ver si conseguimos que esto funcione. Federico Jiménez los Santos pues, recibió el premio El Viejo Topo por un ensayo que hizo sobre la situación cultural de España y, en fin, basándose en Azaña y de muchos. Y ese libro pues,
fue premiado el ensayo inicial, y luego el Viejo Topo pues se negó a publicarlo. Lo censuró, y ese, digamos, dio lugar a un manifiesto a favor de la democracia, curiosamente, un primer manifiesto, donde ahí yo lo firmé, pues, en fin, en protesta de cómo se censuraba un libro y por qué. Ahí estaba nuestro amigo Riera, que por supuesto ha cambiado lo que entonces era, el que llevaba entonces el Viejo Topo. Yo escribía en el Viejo Topo, conocí mucho, renuncié a escribir a partir de eso, mandé una carta, no publicaron nada. Bueno, esa historia es más complicada, pero lo que quiero deciros es que este libro fue emblemático porque dio la paradoja de que entonces algunos demócratas y eso, pues en el ambiente aquel justo, pues firmaron ese manifiesto protestando por la no publicación de este libro, la censura. Y ahí yo encuentro mi firma al lado, ¿saben de quién? Pues de Lluís Llach, por ejemplo. Está mi firma al lado de la suya. Está también la de, no sé, creo que Barral, bueno, nombres así de este tipo, de la intelectualidad del momento, que coincidimos en aquello, para que os deis un poco idea de eso. Ese libro luego se publicó varias veces, sí, era una colección que dirigía Biel Mesquida, y entonces pues también renunció a ser director de esa colección. Bueno, lo sitúo ahí porque armó un gran revuelo, cuando se presentó. Incluso el País entonces estaba a favor, incluso Umbral lo presentó, y Federico escribía incluso en el País entonces, publicó algunos de los artículos de ese libro en el País, pero luego ya cambiaron totalmente las cosas cuando el País buscó la edición en catalán aquí, editar eso, y ya llegó a acuerdos con Pujol y cambió absolutamente todo, como otras muchas cosas. Bueno, el libro, el manifiesto se publicó en el diario 16 y se hicieron infinidad de fotocopias, y nosotros lo que hicimos fue esta edición en una especie de cartón de un amigo que había del PSC en Santa Coloma, que tenía una imprenta. Pues nos hizo unos cuantos, eso digamos es el documento más fidedigno que hay de aquello, y fue la única propaganda que hicimos que tenía por detrás esto lo que decía: por la libertad, la democracia y la Constitución. No había ninguna duda de por dónde íbamos y qué era lo que decía. Respecto al programa de la clave, se escribió, en fin, muchísimo y tal, pero destaco esta columna de José Luis Gutiérrez, un leonés que tenía mucha fama entonces, un gran columnista, y se inventó este gerundio de Tranconamando, los dos que habíamos ido defendido el manifiesto en la televisión española, donde pues en fin se habla de cosas muy curiosas, como en fin, de que la paliza dice que el dúo, un poco exagerada, Amando Trancón propinó a sus oponentes catalanes, fue legendaria, comenzando por Antonio Senillosa, que no sé quién, y luego habla en la siguiente, a ver, creo, de una cosa que conviene resaltar. En fin, tal, Francesc Noy, sí. Dice: dos leoneses, Amando y tal, desinhibidos e imparables, convirtieron a Francesc Noy en un ser grosero e insultón. Efectivamente nos llamó majaderos. Convirtieron a Francesc tal, pero esto sí que era verdad, que a mí me llamó la atención, pues sudó mucho en esa sesión, y él le llamó seboso, adiposo y sudoroso. Trancón Amando habían preparado, cuidadosamente la intervención, no, yo lo único que había preparado era una cita de Pujol, donde hablaba de habíamos puesto de acuerdo que la leería yo, donde habla de los catalanes como un ser deleznable, un poco hecho, que en fin, los andaluces, sí, que acabarían destruyendo Cataluña si no. Pero ahí hay una última cosa que dice que, sí, para que conozcáis un poco el ambiente del momento. Dice: el diputado Miquel Roca Junyent intentó telefónicamente y hasta el último momento participar en el debate, pero sin éxito. Y aquí viene la postilla de José Luis Gutiérrez, que es la que quiero comentaros.
y hubiera sido muy beneficioso contar con la presencia moderadora de Miguel, porque a pesar de que el programa salió redondo, lo que allí se dijo no beneficia precisamente la política de concordia y buenas relaciones actualmente en marcha de Madrid con Cataluña. Ahí ya tenéis metido el virus igual. La concordia, Madrid, Cataluña, lo que sea. Fíjese en una persona tan lúcida como era, lo que sea, pero estaban contaminados ya de todo. Incluso se empezaba a ver la patita, y luego veremos en otro caso más claro todavía, ¿no? Bueno, el error del debate, lo mismo. ¿Qué les preocupó de lo que pasó? Dice, esto es de La Vanguardia, dice, visto el programa ese en Almería o en Zamora, por ejemplo, el público pudo extraer la conclusión de que la cuestión lingüística está produciendo en Cataluña un clima de crispación generalizado. Tales eran los enfrentamientos dialécticos y la radicalidad de algunas posturas y tal. Lo que les preocupaba era eso, la imagen que digo de Cataluña, cómo empezó a cambiar y cómo, alguien que hubiera visto este programa, cómo contrastamos todo esto. Aquí todavía podemos, pero en el resto de España, no, pues eso estaba demostrando ese pequeño comentario. Siempre el argumento siempre contra el manifiesto pues fue siempre defender el catalán, que el catalán estaba en minoría, que no había radios, que no había no sé qué, que estaba siempre planteando el problema en términos de cuál era la lengua que estaba peor o mejor o tal. No tenía nada que ver con derechos lingüísticos. Creo que recordar que la primera vez que se habló de derechos lingüísticos, incluso públicamente, incluso en los ámbitos jurídicos y tal, fue a raíz del manifiesto. Entonces no se hablaba nunca de derechos lingüísticos como tal. Si miráis la jurisprudencia de antes, no existía. Pero curiosamente después de ese momento sí se puede hablar con toda propiedad de derechos lingüísticos, que son lo que nosotros planteamos. No sé si el catalán está en desigualdad o no, o el castellano va a desaparecer o no, o todas estas tonterías, ¿no? Va de otro lado. Bueno, hay algunas cosas que decían, bueno, es para que veáis un poquito el ambiente de la época también, los progres que éramos, todos observaba, ahí está Federico y estoy yo. Bueno, defendiendo el manifiesto, no leo un poco lo que hay por ahí en medio, pero para que veáis un poco el ambiente. Y aquí tenéis también un titular muy curioso. De los 2.300 españolistas, solamente donan 20 la cara. Este es otro de los métodos siempre, el gallito, el decir a ver qué tal, no dan la cara, no son suficientemente valientes, ¿no? Bueno, esto llegó a un caso, a una situación grotesca donde Aina Moll, que era la entonces directora de política lingüística, nos convocó y quería que fueran los 2.300 a su despacho. Convocó a todos, porque quería verlos, si no, no se fiaba, decía que eran mentiras, que nos lo habíamos inventado. Quería ver a los... sí, nos mandó, a mí me mandó una carta, como representante del y eso, que quería que se presentaran en su despacho, quería verlos eso, y quería ver todas las firmas una por una, las 2.300. Nos presentamos 4, entonces acabo diciendo, no, estos solo son 4 gatos. Está claro, José Amando de Vigol, Carlos Agún, Reynoso y yo, y entonces ya la conclusión era esa. Pues este era el espíritu de aquello, ¿no? Que quería. Otra curiosidad de que se pusieron interesantes intentando hacer algún chiste, y ahí pues los de manifiesto éramos una especie de dragón, en la cola ponía el manifiesto de los intelectuales bonitos, y ahí echando humo y tal. El caso es que prácticamente destruíamos pues todo, la gramática de Pompeu Fabra, la retórica de Cataluña, Som una nació, català a l'escola, geografía, filosofía, todo lo llevamos con un soplido, lo tirábamos abajo, lo cual, esto es muy freudiano, dijo, qué capacidad más inmensa teníamos, ¿no? Y además representarnos como un dragón, pues también más freudiano todavía, ¿no? En fin, curiosidades de la polémica en torno. Una figura de San Jordi. Sí, es San Jordi, ahí hay mucho. Bueno, el diario 16 vuelve a la carga. Bueno, aquí para que veáis un poco la cara de Amando de Miguel, como tenía también, éramos todos muy en la época del momento. Bueno, las preguntas de Aina Moll nos mandó un cuestionario de 26 preguntas que no quiero molestar, pero es sabrosísimo las miles de cosas que nos preguntaba ahí. Que bueno, luego le contestamos en algún momento, muy rápido para no liar mucho más, donde incluso ella preguntaba algunas preguntas y nosotros le contestamos en un escrito que hice y también
lo enviamos, quedó publicado en muchos periódicos, donde dice respecto a la pregunta sobre quién ha dicho que los emigrantes no tienen cultura, la contestación nuestra, ella no lo hacía esa, que preguntar, entonces, le transcribimos sus propias palabras publicadas en el viejo topo, que decía, en realidad el problema de las comunidades inmigrantes es el que no tienen un grado de conciencia cultural, que tienen un grado de conciencia cultural muy bajo. De modo que se trata de desarraigarlos de una cultura que no tienen. Lo decía ella y preguntaba a ver quién había hablado. Ella misma le había dicho curiosidades, ¿no? Bueno, yo traigo un poquito el texto de que fue de las cosas que luego no comentaron absolutamente nada, pero que sí fue las que yo leí en la clave de ese texto de Pujol, donde habla del libro ese que había publicado en el 76 sobre la inmigración y el problema de esperanza en Cataluña, donde dice que el andaluz es un hombre destruido, poco hecho, que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual, que si por la fuerza del número llegase a dominar, destruiría Cataluña. Eso es el que tienen miedo. Bueno, pues esto, claro, dicho en la clave, leído para toda España, digamos que la cosa... Pero no hablaron de eso, dejaron todo como muy olvidado. Bueno, esto es otra cosa curiosa. Me sale ahí que yo quiero mover eso. Ahí esto, ¿cómo se puede quitar? Fuera de ahí. Bueno, una cosa en la radio que hubo, que os comentaré ahí muy brevemente, donde, bueno, primero el subtítulo que dice solo uno de 426 vecinos apoyó a Trancón. Uno de 426. Era el gran titular. Era un programa de la radio, la NIT, no sé qué, donde estaba Alfonso Quintá y donde estuve yo. Y tú, este debió ser el único. Mira, el único era Juan Carlos. El uno ese está aquí. En ese programa de la NIT también estuve con Martín Tobal y estaba Alfonso Quintá y no sé qué. Fue una encerrona tremenda que. Ay, Dios, no lo he traído, lo tengo allí la carta, si eso la busco un momento y os la leo. Donde yo, visto el ambiente que había y todo lo que sea allí, claro, empecé diciendo, bien, yo debería comenzar diciendo que me iba a largar ahora mismo de aquí, esto en directo, pero no lo voy a hacer porque todos los oyentes que acaban de oír lo que han oído también ayer, debe ser en otro medio, no sé qué, cómo se debatió este pretendido debate, comprenderán por qué lo digo. Este ambiente de presión que estoy recibiendo aquí, en este estudio, es una prueba evidente de la gravedad de la situación. Si la cosa continúa así, en el transcurso del debate me iré. Anuncié, claro, esto se puso a temblar el señor Alfonso Quintá, estoy en directo y dicho y tal, denunciando ahí, ¿cómo que aquí no hay libertad? No sé qué, bueno, hicimos ahí una discusión tremenda. Pero claro, si había 426 testimonios y de esos 425 eran en contra mía, imaginaros. Y no sé si queréis, si da tiempo o no, es que incluso me leyeron una carta de una señora supuesta de Valladolid, que la tengo ahí, la tengo ahí el texto. ¿Queréis que la lea? Sí. La señora de Valladolid lo que me decía para, en fin, por estar aquí oyendo los castellanos y todo, no, estaba diciendo tonterías porque hasta estos estaban defendiendo todo lo que estaba ocurriendo en Cataluña, encantadísimos, y que lo que yo decía pues era una patraña. Todo ese tipo de cosas de que pues, estás ahí con una letra que y no sé cómo pudo llegar la carta con sello y todo. Yo tornaba todo aquello un montaje, ¿no? Pero de eso era una carta muy ofensiva, muy intimidadora, leída allí en público para iniciar los debates. Bueno, ese era el ambiente que se respiraba, digo, para ver un poco, confirmar a esas cosas que hemos hablado. No sé cuál he puesto. Bueno, no sé. Ah, mira, esta es la carta de la señora esta, ¿no? Entre la ley Rambla de Canaletas, no sé cómo llega eso así, esta dirección, un poco rara, ¿no? No sé qué, cuando teníamos, me parece que unas 5.000 o 6.000 firmas,
como nos estaban diciendo que nos lo habíamos inventado tal, pues fuimos José Luis Reynoso, que está ahí, y yo a Madrid, dimos una conferencia, una rueda de prensa con muchos periódicos y no sé qué, se hicieron otra vez de eco de todo lo que dijimos, en fin. Pero curiosamente el diario 16, que era el que había publicado todo esto, para que os deis un poquito cuenta de todo este es un mundo, ¿no? Pues en medio algo estaba pasando en el diario 16 que yo no acababa de ver bien porque, en fin, y le hicieron Pedro J. Ramírez, tiene muchas virtudes y yo tampoco quiero con esto denigrarlo por completo, pero pues le hizo una entrevista a Puyol a toda plana, en primera página, en fin, dijo lo que quiso y claro, allí no había ningún problema ni había nada. Cataluña, todos nos lo habíamos inventado y todo esto en el diario y tal. Este cambio a mí me sorprendió porque luego mandaba algunos artículos que no se acababan de publicar. Hicimos esta rueda de prensa y el que hice esta reseña, que es un tal Antonio Siquera del diario 16, a ver si pudiera leer. Ay, me gustaría, es que no puedo ampliar esto. A ver, tú técnico, ¿no sabes cómo? Ah, espera, a ver más. Ahí. Uy, pero no. Ya A ver si puedo. Ahora. Nada, no se me abre. En medio. No se me abre. Es una pena porque era un comentario que hace diciendo si no habíamos elevado las anécdotas a categoría y tal. Y nosotros dijimos que no sé qué. Y dice, aquí dice sobre si no sé qué, el castellano y tal, dice, se negaron a responder. El cronista ya nos decía que estos se negaron a responder. No sé cuál era la pregunta que había sido. O sea, ya era un artículo y comentando, era toda la página última del periódico, donde ya veías ahí en esta noticia y como, ¿qué pasa aquí? Que alguien que ya estaba pues dejándonos bastante mal, a lo que veíamos ahí. Eso os da una idea de los cambalaches y cambios que fue habiendo, de tal manera que hubo un momento donde pues eso, el problema de Cataluña y del manifiesto desapareció, por supuesto, del diario 16. Luego ya volvió de otra manera, pero de estas cosas que ocurrieron en torno al manifiesto, para que sepáis lo que había por debajo. Ah, sí, aquí está, las preguntas del diario 16 sobre si no habían elevado a categoría el fenómeno social, lo que eran anécdotas. Los portavoces de la comisión del manifiesto respondieron que las anécdotas eran muy numerosas y sobre la consideración que el castellano peligraba en Cataluña se negaron a responder. Al insistir el diario 16 sobre el tema, dijeron que no era esa la cuestión. Ya ven ustedes el tono de todos los supuestos amigos del diario 16. No nos cambiaron nada. Lo mismo. Bueno, el enfrentamiento con Marta Mata, ya te lo voy a dejar porque tuvo un enfrentamiento enorme. Hubo un congreso de FET y UGT donde acudía a Barcelona, miles de cosas. Fue tremendo, el tema central fue el insulto de Cataluña y del español, de la escuela, aquello fue tremendo, se dividió el congreso, luego hubo otras jornadas igual. Bueno, solo cuento una pequeña anécdota. Yo, en la conferencia que dio Marta Mata, pues en un momento determinado nos defendía como a los pobres niños de Canarias había que defender su acento y no inculcarles esa norma del español y en fin, y que eso era traumático para los pobres niños y tal, o sea. Y yo le contesté, dice, muy bien, me parece muy bien, Marta Mata, etc. Digo, ¿y qué le parece de que a un niño no ya un acento, sino que no le dejen hablar en Cataluña y le eliminen su propia lengua? ¿No le parece su mayor trauma? O sea, se armó un revuelo, se cayó, no sé qué, acabó todo. Con esa simple pregunta que le hice. Donde, por cierto, bueno, ya esto es otra revuelta. Ya estoy un poco desmadrado. Asistía a Carmen Romero, la mujer de Felipe González, entonces era también de FET y UGT, y éramos amigos, estábamos también del Instituto de Santa Coloma, fui a Madrid y allí me la encontré a Carmen Romero, fue compañera en el Departamento de Lengua y Literatura, tiempo y nos llevamos estupendamente bien, pero curiosamente, después de ese revuelo que se dijo, me dijo, qué mala leche tienes. Así como enfadada, como cabreada.
Hostia, que el problema ha sido yo. De este asunto, el problema soy yo. Me comentaba, yo quedé un poquito sorprendido, para que veáis un poco la percepción que se tenía del problema y de las cosas entonces tan brevemente. Fijaros, los santos es una figura semiapagada. Bueno, los titulares que son iban ya por ahí. Aquí tenéis una foto de Federico, emblemática, donde le fui a visitar a su casa, donde hice un reportaje para el diario 16 contando todo lo que había ocurrido, y él me contaba y siempre insistía: ten mucho cuidado, cuídate mucho, dile a Mando también que se cuide mucho. Llevaba el miedo encima y con todo motivo nos aconsejaba que tuviéramos mucho cuidado. Pero, fijaros, Pierricidio contra uno de los autores del manifiesto de los 2300. Así se atrevió a, me parece que fue el Diario de Barcelona, o el periódico decir eso. Es que esto es tan sintomático de esa habilidad que tienen para manipular, ofender, tal, es tremendo. Claro, yo preguntábamos aquí con Benito, ¿por qué esa conciencia del problema social y de lo que se viene? Pues de entender la mente de un tío que te dice eso es un pierricidio y que lo tienes al lado en el departamento y te comenta y tal, y le ves la cara y ahí percibes todo. Y percibes lo que luego tienes que reelaborar mentalmente, pero es que hay algo tremendo que en el fondo pues es enormemente importante entenderlo, y el que no tiene esa sensibilidad a veces no lo entiende. Lo mismo, este otro titular: es normal que me hayan pegado un tiro. Como para normalizar, pues que déjate ahí, fijaros ahí todo lo que queda dicho en no decir. Imaginen lo que queréis, con ese que es normal, ¿no? 20, bueno, luego nos amenazó a uno por uno, Terra Jure, a los 20 primeros que fueron los que dimos la cara, de los cuales, pues, desgraciadamente han desaparecido como la mitad ya. Entre ellos, el amigo Carlos Agún, que era un marxista-leninista de manual, increíble, nunca he oído hablar más ferozmente contra Puyol y contra todos, llegó hasta defender ¿os acordáis de aquel Alcojo Manteca, aquel de las manifestaciones de Solana y del PSOE, la primera reforma, tal? Pues hasta ese punto llegaba él en su afán reivindicativo y era tremendo, ¿no? Pues fue una de las almas del manifiesto, que le hago un homenaje, y además ese mismo año recibió el Premio Nacional de Poesía. Bueno, la reacción del claustro del instituto nuestro, que se hizo ante el atentado a Federico, que era de nuestro instituto, donde estaba con Benito, que estábamos en fin, comunicaba mucho, pero os hago simplemente hincapié en una pequeña cosa que dice: asimismo, y sin que esto suponga ninguna adhesión y no sé qué al llamado manifiesto de los 2300, el claustro denuncia no sé qué tal. Esa coletilla, fíjense todo lo que eso significa, Cuidado, vamos a condenar todo esto, pero que no se nos asocie que tengamos que ver con el manifiesto, que quede bien claro que nosotros no comulgamos con eso. Ese era el ambiente, digamos, de esa, la zona cero del movimiento de imposición del catalán, etc. A ver. Bueno, el país, no quiero hablar de ello, que ni sacó el manifiesto, lo sacó 4 meses después del manifiesto, pero sí en medio pues no hacía, en fin, muchos artículos en contra y una editorial, Recelos Anticatalanes, donde bueno, se acusaba de ser pues eso, franquistas y todo ese tipo. Nosotros contestamos, derecho de réplica y no sé qué, y esta es la contestación de don José Luis Cebrián, que dice: distinguido amigo, digo Juan Luis Cebrián, distinguido amigo, adjunto, le devuelvo su artículo esperando poder complacerle en otra ocasión. Cordialmente, toma ya. Esta era la libertad de réplica que había en la época, para que os hagáis un poco idea del asunto. Bueno, esta es la carta de Terradellas en esa que os aconsejo que la leáis, porque es tremenda, todas las cosas que dice ahí, con qué claridad, con qué eso, que fue
coincidió justo con esta época, con el momento del manifiesto, y digo, pasó desapercibida, porque luego no hizo caso ni nadie. El pobre Terradillas murió mandando cartas al rey, a Felipe, a no sé quién, para que le entendieran y tal, y nadie le hizo ni puto caso. Pero sí es dramática el final, donde escribía cartas personales, y no sé, las dirigía al rey, las dirigía a este, al otro, a Suárez, a Carlos Sotelo, a Felipe, en fin. Bueno, esta era que yo era del PSC, como está aquí a Julio le gustará saber esto, yo era del PSC entonces y tal, y bueno, me mandaron un requerimiento a la Comisión de Disciplina para que fuera, no acudí, no sé qué, y volvieron a mandarme otra, donde, en fin, me recordaban todos los artículos, y sobre todo, para que veáis, como decía, dirigida a la Generalidad, dice, por haber dirigido a la Generalidad y a la opinión pública, un escrito en el que se vierten afirmaciones de anticonstitucionalidad. Lo escribieron todo de corrido y no se trabaron, así como algunas interpretaciones del proyecto de ley de uso del catalán y la política lingüística, mi gran acusación, que recordáis lo que ponía detrás, por la Constitución, el Estatuto y todo lo que sea, pues yo era anticonstitucional. No acudí a esa reunión, por supuesto, a Guillermo ni para nada, ni me expulsaron. Bueno, en fin. Y al cabo, tenía por ahí, era otra cosa más personal que no sé dónde si se ha ido, donde curiosamente en aquel momento yo estaba en Santa Coloma y tenía un grupo de teatro, en fin, montaba muchas cosas y solicitamos ayudas. Y gracias a José Vicente y a unos cuantos que estaban en la Diputación de Barcelona, que eran del PSC y eran firmantes del manifiesto, y esto antes, un año antes del manifiesto, solicitando y tal, pues coincidió que en aquel momento me concedieron una ayuda de 500.000 pesetas para el grupo de teatro de aquel entonces. No sé lo que era, no era mucho tampoco en aquella época y tal, pero claro, entonces yo pues dejé que se quedaran con ellos, ¿no? Pero sentía que, bueno, eso puede ser un mérito, pero no creéis tanto porque eso me hubiera dado más dolores de cabeza que otra cosa, solo para intentar justificarlas y luego no sé qué, y eso tenía que pasar al pleno y aprobarse, bueno, eso era una cosa. Pero bueno, el hecho es que entonces, como ahora, pues no sé qué, gracias a los buenos oficios de Jesús Vicente, que fue primer teniente alcalde de Santa Coloma, del PSC, y en fin, pues logró esa, y que firmaron un papel diciendo que me lo iban a dar después de que pasara por el pleno y no sé qué, pero vamos, tengo la carta donde pone las 500.000 pesetas. Digo, para algunos, bueno, algunos pueden pensar ahora que bueno, no sé, nunca las hubiera cobrado, eso lo digo entre paréntesis, pero bueno, enseguida les dije que mira, esta no sentía, no me iba. Bueno, y acabo con una foto entrañable, para que lo veáis un poquito ahí. Eso es en Orihuela del Tremedal, donde ahí está Federico con su pierna todavía medio escañolada y andaba con muletas, con su cuñada, la hija de la hermana de María, de su mujer, y aquí veis a la izquierda al susodicho Santiago Trancón con su barbita, progre de la época, y a mi mujer, que desde entonces lo es, Lola. Mi mujer. Fantástico. Alumna de también.